Los aviadores se rieron de un veterano que restauraba un Mustang P-51 hasta que un teniente vio sus alas de combate. Hola, abuelo. ¿Necesitas ayuda con esa pieza de museo o simplemente la estás puliendo para que dure otros 50 años? La voz que destilaba la arrogancia casual de la juventud atravesó la silenciosa diligencia del perchero. George Patton, de 87 años, no se inmutó. Su mano nudosa, pero firme, continuó su lento movimiento circular, limpiando una mancha casi invisible del fuselaje plateado del P-51 Mustang. Podía sentir sus miradas sobre su espalda, una mezcla de diversión e impaciencia. Eran tres, jóvenes aviadores con sus uniformes impecables, apostados cerca de la enorme puerta del hangar. Uno de ellos, un aviador de alto rango que tenía su nombre Torres cosido sobre el bolsillo, dio un paso adelante. Lo digo en serio, viejo. Tienes una orden de trabajo para esto. Esta es un área restringida. George terminó su pasada circular, con la mirada fija en el reflejo del aluminio pulido. Podía ver las figuras distorsionadas de los jóvenes detrás de él, y más allá de ellas el cielo azul de una tarde tranquila. Él permaneció en silencio. Su silencio parecía incitarlos a desafiar su supuesta autoridad. Era un silencio que no nacía de la debilidad, sino de una paciencia que ellos no podían comprender. El segundo aviador intervino, dándole un codazo a su amigo. Mi abuelo tiene uno de estos en un kit de modelo de plástico. Quizás deberías empezar por ahí, papá. Menos posibilidades de que rompas algo. Una risa baja se escuchó entre ellos. Torres dio otro paso, sus botas resonaron en el liso suelo de hormigón. El hangar era cavernoso, una catedral de la aviación, y sus voces parecían profanar el espacio sagrado. En los puestos que los rodeaban se encontraban los elegantes depredadores grises de la Fuerza Aérea Moderna, los F-22 y los F-35, pero aquí, en la Bahía 4, estaba esta reliquia, este fantasma de una guerra pasada. Dama Valiente, el nombre estaba pintado en elegantes letras curvas justo debajo de la cabina. Ella era el avión de George, no su título tal vez. Pertenecía a un coleccionista privado que pagó a la fundación una suma considerable por espacio de hangar y acceso para la restauración. Pero en su alma había sangrado en ella. Él había orado en ella. Había visto morir a sus amigos desde su cabina. Te hice una pregunta. Torres presionó, endureciendo su tono. Necesito ver sus credenciales base. Ahora, lentamente y deliberadamente, George enderezó la espalda. El movimiento fue rígido, acompañado de un suave gemido de articulaciones que protestaban. Se giró para mirarlos, sus ojos de un azul pálido y nublados por la edad, tenían una profundidad que hizo que el joven aviador inconscientemente diera medio paso atrás. No había ira en su expresión, solo un profundo cansancio. Metió la mano en el bolsillo interior de su gastada chaqueta de cuero marrón, la misma que había usado durante 40 años. Los aviadores intercambiaron miradas y sus sonrisas regresaron. Esta era la parte del espectáculo que disfrutaban, el anciano torpe buscando a tientas sus papeles. El enfrentamiento había atraído a un público reducido. Algunos otros mecánicos que se tomaban un descanso de las complejidades de los cazas de quinta generación se apoyaban en cajas de herramientas y observaban cómo se desarrollaba el drama. El aire estaba cargado de olor a combustible para aviones y a líquido hidráulico. Pero aquí, alrededor del Mustang, había otro olor. Cuero viejo, aceite y algo más. Historia. Torres era el alfa de su pequeña manada, engreído por la seguridad de su rango y juventud. Vio a un anciano, frágil y fuera de lugar. Vio una molestia. No podía ver el fantasma del piloto de 20 años que vivía detrás de esos ojos cansados. No podía oír el trueno de 1000 motores Merlín rugiendo en la memoria del anciano. Vamos, no tenemos todo el día, dijo Tauro chasqueando los dedos. La mano de George emergió de su chaqueta, sosteniendo una simple tarjeta de identificación civil laminada. Torres se lo arrebató de las manos y lo miró con teatral desdén. George Patton. Lindo.
Tus padres tienen sentido del humor. Ese es su nombre, dijo una nueva voz. Era un sonido tranquilo, nivelado y con una autoridad de la que carecía el aviador que gritaba. El teniente Evans, un joven oficial que apenas llevaba un año fuera de la academia, había entrado al hangar. Se dirigía a una reunión informativa previa al vuelo cuando vio al grupo de aviadores molestando al anciano. Algo en su lenguaje corporal, el gesto depredador, el gesto despectivo le hizo rechinar los dientes. Torres, momentáneamente desconcertado por la presencia de un oficial, se enderezó. Señor, este hombre estaba en una zona restringida sin escolta ni orden de trabajo adecuadas. Tiene autorización, dijo Evans. No tenía la vista puesta en Torres, sino en el P-51. El propio comandante de ala lo aprobó. Esta aeronave forma parte del programa de vuelos históricos. Había leído el memorando. Era un aficionado a la historia, y la presencia de un P-51 auténtico en combate en su base era motivo de excitación privada. El aviador se desanimó un poco, pero Torres no estaba dispuesto a renunciar a su juego de poder. Aún sostenía la identificación de George. Bueno, debería haber dicho algo, señor, y debería tener sus credenciales visibles. Su mirada volvió a George, quien ahora buscaba en su chaqueta de nuevo. Esta vez en busca de su billetera para guardar su identificación. ¿Qué más tienes ahí, abuelo?, preguntó Torres, recuperando su bravuconería. Tarjeta app, fotos de los nietos. En un movimiento rápido y sorprendentemente irrespetuoso, extendió la mano y le arrebató la gastada billetera de cuero de la mano a George antes de que pudiera asegurarla. Fue un paso demasiado lejos. Los mecánicos se removieron incómodos. El teniente Evans tensó la mandíbula. Torres abrió la billetera. Una pequeña fotografía arrugada en blanco y negro cayó al suelo de cemento. Mostraba a un grupo de hombres increíblemente jóvenes con uniforme de vuelo, sonriendo frente a este mismo P-51. Torres se burló. Miren esto. Desde la edad de piedra, rebuscó en los bolsillos de la billetera, con dedos torpes e intrusivos. Y entonces lo vio. Escondido en una solapa oculta de cuero desgastado había un pequeño alfiler de plata deslustrada. Eran un par de alas, pero eran diferentes de las estándar que estaba acostumbrado a ver. Eran más pesadas, más ornamentadas, con una estrella en el centro, alas de piloto de combate. Cuando los dedos profanos de Torres tocaron el alfiler, el silencio estéril del hangar se desvaneció de la mente de George. Ya no era un anciano humillado. Por una fracción de segundo, el mundo se disolvió en un destello de violento recuerdo. El rugido percusivo del Mustang. El motor le llenó los oídos, tan fuerte que era una presión física. El cielo fuera de su cabina no era azul, sino un humo sucio y gris, salpicado de negras bocanadas de gas antiaéreo. El aire ardía de cordita. Podía sentir el familiar y violento traqueteo de las ametralladoras calibre 50 disparando desde sus monturas. La vibración recorriendo la palanca de mando, subiendo por su brazo y hasta los huesos. Un F-Wolf 190 dejando una estela de humo negro pasó volando junto a su ala. El recuerdo fue breve. Un eco visceral de una vida vivida al borde de la muerte. Y entonces se desvaneció. Estaba de vuelta en el hangar silencioso, el olor a combustible de avión reemplazando una vez más a la gordita. Miró al joven que sostenía su pasado en sus manos y no sintió nada más que una inmensa lástima hueca. El teniente Evans lo vio todo. Vio cómo le arrebataron la cartera, cómo caía la foto, cómo el aviador se burlaba. Vio el destello en los ojos del anciano, un fuego momentáneo cuya intensidad era casi aterradora. Antes de que volviera a esa calma inquietante, sabía que presenciaba algo terriblemente malo. El nombre en la patente de identificación encajaba con el de la dama sencilla y valiente. Su mente corría, conectando puntos de artículos y libros de historia que había devorado. No podía ser, ¿verdad, Taurus? Oblivious sostenía la billetera como un trofeo. Bueno, eso es todo. Tuviste tu oportunidad, dijo,
sacando su teléfono. Voy a llamar a las fuerzas de seguridad. Haremos que te saquen de la base. Tal vez recomienden una buena evaluación psicológica para ver si estás en condiciones de vagar por un aeródromo en activo. Miraba a George, pero estaba actuando para el público, para sus amigos, para el oficial al que quería impresionar con su diligencia. Disfrutaba de la humillación, llevándola al extremo. Mientras Torres empezaba a marcar, el teniente Evans retrocedió un paso hacia las sombras de un enorme ala de F-22. Sacó su propio teléfono. No iba a llamar a seguridad. Revisó sus contactos y marcó el número del puesto de mando del ala, el centro neurálgico de toda la base. Soy el teniente Evans, del hangar 4, dijo en voz baja pero urgente. Tengo un problema. Hay un civil mayor. Sí, señor. El hombre que restaura el P-51 Mustang. Hizo una pausa para escuchar. Su nombre es George Patton. Lo deletreó. P-A-T-O-N. Está detenido por el aviador Torres. Evans eligió sus palabras con cuidado. Señor, creo que necesita hablar con el comandante del ala inmediatamente. La voz al otro lado, inicialmente aburrida y burocrática, cambió al instante. Se oyó un grito ahogado. El ruido de una silla al retroceder violentamente. El público no pudo oír las palabras, pero el repentino cambio de tono fue inconfundible. La ayuda no estaba en camino. La caballería había sido desplegada. Dentro del edificio de mando del ala, el coronel Marcus Davis estaba al teléfono, con el rostro enfurecido. Una llamada no programada del puesto de mando. Lo último que necesitaba era una disputa en el hangar. ¿Qué pasa, teniente?, dijo con voz entrecortada. Señor, se trata del civil del hangar 4, dijo Evan. El del Mustang. Se llama George Patton. El nombre quedó flotando en el aire un segundo. La postura del coronel Davis cambió por completo. Pasó de reclinarse en su silla de cuero a sentarse erguido, con los nudillos blancos sobre el auricular. Su mirada se dirigió a una lámina enmarcada en la pared de su oficina. Un cuadro de P-51 del 357º Grupo de Cazas enfrascado en un combate aéreo sobre Alemania. Repita ese nombre, teniente, ordenó el coronel, con la voz ahora peligrosamente baja. Patton, señor. George Patton. El coronel Davis colgó el teléfono de golpe, no en la base, sino sobre el escritorio. Sargento, le gritó a su ayudante. Traiga mi coche ahora y llame al doctor Albrecht, de la oficina del historiador de la base. Dígale que se reúna conmigo en el hangar 4. De inmediato. El ayudante. Un joven sargento se apresuró a obedecer, sorprendido por la cruda urgencia en la voz de su comandante. Señor, ¿está todo bien? Davis ya se estaba poniendo la chaqueta de servicio, con movimientos rápidos y precisos. ¿Tiene idea de quién es?, dijo, con la voz entrecortada por la incredulidad y la furia. No es solo un George Patton, es el George Patton. Lo llamaban el fantasma de bastón. Tenemos un condecorado con la medalla de honor en nuestra base, y mis aviadores también. Su voz se fue apagando, con la mandíbula tan apretada que un músculo se sobresaltó. Que Dios los ayude. El público en la oficina del coronel era solo su ayudante, pero la insinuación era clara. Se había cruzado una línea que ni siquiera sabían que existía. De vuelta en el hangar 4, el aviador Torres disfrutaba de los últimos momentos de su autoridad. El teniente Evans se había retirado, y el anciano estaba allí de pie, una estatua silenciosa y desafiante. Torres tenía su teléfono para su oído, una conversación falsa para causar efecto. Sí, soy el aviador superior Torres. Tengo a un civil no autorizado en el hangar 4 que se niega a cooperar. Estaba dando vueltas, presentándose como el diligente guardián de la seguridad de la base, solicitando una patrulla para sepultar fuera de las instalaciones. Posible confusión mental. Fue una actuación vil. Una última extralimitación arrogante de la que no habría recuperación.
Estaba tan absorto en su propio drama que al principio no lo oyó. El débil y lejano sonido de una sirena. Pero no era una sola sirena. Era un coro. El sonido creció exponencialmente, gritando cada vez más cerca. Un coche negro del personal. Luces destellantes. Pero la sirena, ahora en silencio, se detuvo de golpe justo afuera de las enormes puertas de la bahía bloqueando el sol de la tarde. Fue seguido inmediatamente por un camión de las fuerzas de seguridad y una camioneta de comando blanca. El ritmo habitual de la base acababa de romperse. El hangar quedó en silencio sepulcral. El mecánico dejó de inclinarse y se puso firme. Torres se congeló, con el teléfono aún pegado a la oreja, la boca ligeramente abierta. Las puertas del un coche negro se abrió de golpe. El coronel Davis emergió, con su uniforme inmaculado y el rostro como una máscara de trueno controlado. Le seguían un sargento mayor jefe, el soldado de mayor rango de la base, y un civil de aspecto acosado que agarraba una tableta. El doctor Albrecht, el historiador de la base. No caminaban, marchaban. Sus pasos resonaban con una determinación que dejaba sin aliento el vasto espacio. Pasaron junto a los aviadores petrificados como si fueran invisibles, con la atención puesta en el anciano que estaba junto al avión de combate clásico. El coronel Davis se detuvo a 3 pasos de George Patton. En el silencio resonante, plantó los pies, juntó los talones y ejecutó el saludo más brusco y profundo de toda su carrera. Su mano era una espada que temblaba con intensidad, con la mirada fija en George. Sr. Patton. Retumbó la voz del coronel, resonando por todo el hangar. Es un absoluto honor tenerlo en mi base, señor. George, que había observado la procesión con expresión serena y conocedora, levantó lentamente una mano en un frágil saludo. Era menos un gesto militar y más un simple reconocimiento. Man to man. El coronel mantuvo el saludo, con el brazo completamente estirado. Giró la cabeza lo justo para clavarle al aviador Torres una mirada que podría haber derretido acero. «Aviador», rugió, y el sonido hizo que Torres se sobresaltara. ¿Tiene la menor idea de con quién está hablando? No esperó una respuesta que nunca llegaría. Hizo un gesto al historiador, el doctor Albrecht. «Si es tan amable», dijo el historiador, con las manos ligeramente temblorosas mientras pasaba la tableta. George Patton, comenzó, con la voz adquiriendo la cadencia de una citación formal. Se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército en 1943. Asignado al 357º Grupo de Cazas, los Oxford Boys, voló 140 misiones de combate en el Teatro de Operaciones Europeo, pilotando este mismo avión, el P-51 de Mustang, número de serie 447-2123, al que bautizó como Valiant Lady. Una exclamación colectiva, apenas audible, recorrió a los aviadores y mecánicos allí reunidos. El rostro de Torres había pasado de arrogante a confundido y finalmente a una palidez devastadora. El historiador continuó, su voz se hacía cada vez más fuerte. Se le atribuyen 22 victorias aéreas confirmadas, lo que lo convierte en un triple as. Sus condecoraciones incluyen la Cruz por Servicio Distinguido, la Estrella de Plata con 3 racimos de hojas de roble, la Cruz de Vuelo Distinguido con 1 racimos de plata y la Medalla de Honor del Congreso. Las últimas 4 palabras cayeron en el silencio como yunques. Medalla de Honor, el galardón más alto y sagrado. Los aviadores miraban a George no como a un anciano, sino como a una criatura legendaria. La Medalla de Honor le fue otorgada por sus acciones el 24 de diciembre de 1944. El doctor Albrecht leyó, con la voz cargada de emoción, durante el asedio de Bastogne, el entonces capitán Patton, volando solo tras la dispersión de su escuadrón, se enfrentó a una formación de 12 yanques alemanes y 88 bombarderos que atacaban a la 101ª División aerotransportada, atrincherada y asediada. A pesar de los daños críticos que sufrió su avión con una grave herida de metralla en la pierna, él solo interrumpió el bombardeo,
derribando 4 de los bombarderos y dispersando al resto antes de llevar su avión averiado de vuelta a las líneas aliadas. Sus acciones son directamente. Se le atribuye haber salvado la vida de cientos de soldados estadounidenses en tierra ese día. La historia flotaba en el aire, inmensa y humillante. La dinámica de poder en el hangar no solo se había invertido, sino que había sido aniquilada. El coronel Davis bajó el saludo militar, pero sus ojos permanecieron fijos en Torres. Dentro de la billetera del señor Patton, dijo en voz peligrosamente baja, que creo que aún sostiene, encontrará sus alas originales de piloto de combate grabadas a mano. Fueron prendidas en su uniforme por el mismísimo general Jimmy Doolittle. Temblando, Torres miró la billetera que tenía en la mano como si fuera radiactiva. El coronel Davis dio un paso hacia el joven aviador, su sombra se cernía sobre él. «Eres una vergüenza para ese uniforme», dijo furioso. «Para esta fuerza aérea, para todo lo que se supone que representan esas alas en tu pecho. Miras a este hombre y ves una incomodidad. Ves un blanco para tus patéticas bromas escolares. Veo al hombre que voló a través del mismísimo infierno para garantizar la libertad que das por sentada cada día que despiertas». Se giró al sargento mayor jefe que estaba de pie con un bloc de notas. «Jefe, quiero sus nombres, los de los 3. Se presentarán en mi oficina mañana a las 6 para una lección personal, y le aseguro muy intensa, sobre el legado de la Fuerza Aérea. Empezarán escribiendo un ensayo de 10.000 palabras sobre la historia del 357º Grupo de Cazas. Luego veremos si están en condiciones de seguir usando este uniforme». Los aviadores, liderados por Torres, comenzaron a tartamudear. Sus palabras eran una patética mezcla de «señor» y «lo siento». George levantó una mano. El gesto fue pequeño, pero captó la atención de todos en la sala. Miró a Torres, y en sus ojos no había ira. No hubo triunfo. Solo había una profunda tristeza cansada que, de alguna manera, era más condenatoria que la rabia del coronel. «Hijo», dijo George, con voz ronca, pero que se oía claramente en el hangar inmóvil. Este avión palmeó el frío metal del fuselaje de la valiente dama. No es solo una máquina. No es solo metal, pintura y alambre. Ella es una promesa. Es una promesa que chicos de mi edad, aterrorizados a miles de kilómetros de casa, hicieron a otros chicos que morían en el suelo. No luchamos por desfiles. No lo hicimos por las medallas. Miró a Torres y a los otros jóvenes. Lo hicimos el uno por el otro. El respeto no se trata de saludar a un uniformado ni de temer un rango. Se trata de comprender las promesas que se cumplieron para que pudieras estar aquí a salvo en este hangar hoy. El coronel, con la expresión ligeramente suavizada, tomó con cuidado la billetera de los dedos inertes de Torres y se la devolvió a su legítimo dueño. George la tomó, sus dedos recorriendo el cuero agrietado. La abrió y miró las alas plateadas deslustradas que se guardaban en su bolsillo oculto. El mundo se disolvió de nuevo, no en violencia, sino en un recuerdo silencioso y profundo. Tenía 20 años otra vez, tumbado en un catre en un hospital de campaña embarrado. Le palpitaba la pierna. El aire olía a tierra húmeda y antiséptica. Una figura se alzó sobre él. Un hombre con estrellas en el cuello. General Doolittle. La mano del general estaba sobre su hombro, cálida y firme. «Salvaste muchas vidas hoy, hijo». La voz del general resonó en su mente. «Muchos chicos regresan a casa con sus familias gracias a ti. Nunca olvides por qué luchas». El recuerdo no se trataba de la gloria del momento, sino de su peso, la responsabilidad, la promesa. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. A la mañana siguiente, Torres y sus 2 amigos se encontraron no en la oficina del coronel, sino en un aula estéril con el Dr. Albrecht para la primera de muchas largas lecciones sobre historia y patrimonio militar. El coronel Davis, fiel a su palabra, ordenó un nuevo programa de entrenamiento para toda la base centrado en las
Contribuciones y sacrificios de generaciones anteriores, con la historia de George Patton y Valiant Lady como capítulo inicial. Una carta formal de disculpa firmada por el propio coronel se publicó en todos los tablones de anuncios de la base. Pasó una semana. El rumor sobre el incidente en el hangar 4 se desvaneció lentamente en el ritmo de las operaciones diarias. Una noche, Torres, fuera de servicio y en ropa de civil, se encontró pasando junto a las perchas. Vio que la puerta principal del andén 4 estaba entreabierta, y una cálida luz amarilla se derramaba sobre la pista. Dudó, con el corazón latiendo con fuerza. Luego respiró hondo y entró. George estaba allí igual que antes, puliendo en silencio una sección del ala de los Mustangs. Al principio, no pareció notar a Torres. El joven permaneció en las sombras un largo rato, luchando con la vergüenza. Finalmente, recuperó la voz. «Señor», dijo, las palabras diminutas en el vasto espacio. George dejó de trabajar y se giró. Miró a Torres, lo miró de verdad, y no vio al matón arrogante de la semana anterior, sino a un joven humilde, con los ojos llenos de un remordimiento profundo y genuino. «Señor», empezó Torres de nuevo, con la voz quebrada. «Yo, esperaba. Podría hablarme de ella, de la valiente dama». George Patton le sostuvo la mirada un largo rato. Entonces, una pequeña sonrisa genuina se dibujó en las comisuras de sus labios, la primera que Torres había visto en su vida. Transformó su rostro, persiguiendo, para disipar el cansancio. Señaló con su trapo una vieja caja de madera que había cerca. «Trae una caja, hijo», dijo George, acariciando el reluciente ala plateada de su viejo guerrero. «Te contaré sobre aquella vez que su motor exhaló su último aliento sobre las Ardenas». El coraje de héroes como George Patton nunca debe olvidarse. Si te conmovió su historia, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias increíbles de servicio y sacrificio.